Vamos a tener un momento de oración. Nuestro Dios, queremos juntos abrir tu palabra para que nos enseñes, porque la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento lo recibimos por medio de tu Espíritu, de parte tuya, por medio de tu palabra. Así que en cada corazón, en cada mente que puedas trabajar hoy y que tengamos un corazón humilde, un corazón quebrantado, Señor, para ser moldeados por tu mano. Ayúdanos a entender, a aprender y a obedecer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Hechos capítulo 2. Estos primeros capítulos de Hechos nos van mostrando situaciones nuevas que van sucediendo, especialmente en la formación de la iglesia después que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Y es muy lindo saber, desde la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés, hacia adelante, cuántas cosas vamos encontrando que el Señor les había dicho a los apóstoles antes de Pentecostés. Entonces, nosotros vemos que el Señor les dijo antes de Pentecostés, les había dicho a los discípulos, va a venir el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder y van a ser mis testigos hasta el fin del mundo. Y cuando el Señor ascendió, dice la palabra de Dios que eran como 600. Y cuando vino el Espíritu, habían 120. Por otro lado, el Señor les ha dicho, quédense en Jerusalén, quédense juntos, pero sepan que van a ser mis testigos a partir de cuando venga el Espíritu Santo, van a empezar la gran comisión, porque la tarea se iba a hacer bajo el poder, bajo la dependencia del Espíritu Santo. Y así sucedió. Encontramos a Pedro unos días antes de Pentecostés, lo encontramos negando al Señor, y ahí el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, cuando la gente vio y se asombró y quedó desconcertada al ver que hubo un estruendo en el cielo y bajaron lenguas como de fuego y se posaron sobre los discípulos y empezaron a hablar en distintos idiomas. Y justo en ese momento que habían venido judíos de todo el mundo conocido a la fiesta de Pentecostés, y de golpe encuentran que los discípulos estaban hablando en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Pero todos sabían que los discípulos eran gente común, no eran políglotas, hablaban el idioma de ellos y no sé si algún dialecto. Y les llama la atención y entonces empiezan a aparecer los detractores, así como algunos se asombraban y otros empezaron a decir, no, están borrachos. Y Pedro se para y empieza a predicar. Y lo primero que les dice, no nos subestimen, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. Y empieza a predicar el Evangelio y en realidad les dice, en realidad lo que está sucediendo es lo que profetizó Joel. Que la mayoría de ustedes deben saberlo, les dice, que algún día iba a ser derramado el Espíritu sobre toda criatura, sobre los hijos, sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Dice, y eso está sucediendo, es una profecía cumplida, porque las profecías eran para cumplirse. Y un pueblo que había vivido con profetas y con profecías no se tenía que asombrar de eso. Entonces él les dice, a ver, lo que están viendo es una profecía que se está cumpliendo en este momento. Y a veces parece que todo lo que está prometido en la Biblia, que son promesas extraordinarias, pero no estamos a veces acostumbrados a que se estén haciendo realidad.
predica el Evangelio y les dice, este Jesús, todo esto se está haciendo en el nombre de Jesús. Dice, pero este Jesús, a quien Dios hizo Señor, es el que ustedes crucificaron y mataron. De él hablaban las profecías. Entonces les predica el Evangelio recorriendo las profecías porque les dijo lo que nosotros leemos, pero además la Biblia dice que les dijo muchas más cosas. Y ellos reaccionan, vamos a leer desde el versículo 37 de Hechos 2, yo voy a leer las Américas. Dice, al oír esto, al oír toda la predicación, compungidos de corazón, o en alguna versión que hay una muy linda que dice, su corazón fue atravesado por el mensaje del Evangelio, dice, le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y aquí el 40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas o 3.000 personas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Un relato cortito, con muchas cosas clave dentro de cada versículo, pero con muchas verdades que a nosotros nos tiene, siempre deberíamos estar volviendo a esto que el Señor creó y que es la primera iglesia. Es un espejo para nosotros siempre. Poder encontrar aquí las bases para saber dónde estamos parados. A veces cuando entramos a algún trabajo y nos explican cuál es la misión, los valores, la visión de las empresas, hay una frase que se repite y que cada vez pierde más sentido, que es, nosotros somos como una gran familia. Entonces la mayoría de cuando les dicen, nosotros somos como una gran familia, parece que se le ponen los pelos de punta y les genera un rechazo. Y el otro día alguien decía, si fuéramos una gran familia, me van a dar una parte de la herencia o de la empresa, supongo, dice, pero no, me fui y no me llevé nada. Pero aquí nosotros vemos que el Señor nos está mostrando que Él creó la iglesia. Cuando nosotros leemos primero en Hechos aquí, capítulo 1, Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento,
se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. El Señor dice, antes de su padecimiento y después de su padecimiento, formó a los apóstoles. Pero especialmente después de resucitar y antes de ascender al cielo, durante 40 días los tuvo como en un retiro espiritual, hablándoles, instruyéndolos, enseñándoles todo lo concerniente al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio de Cristo. Porque esa es la iglesia. Porque ese es el mensaje que se nos ha dado para predicar. Porque esa es la tarea. Entonces, sobre la base apostólica, que a su vez refleja a Jesucristo, le dice a los apóstoles, bueno, ahora ustedes son los responsables. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer aquí, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse de sus pecados y además bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Fíjense el proceso. Hay un evangelio que es predicado verbalmente, con palabras. El evangelio es un mensaje que tiene que llegar al oído, a la vista, de acuerdo a la condición de cada persona, pero más o menos se entiende lo que queremos decir. El evangelio tiene que ser predicado porque es un mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué pasa si yo digo, no, yo predico con mi conducta, yo predico con mi vida? A ver, hay personas que se portan mejor que nosotros, que no tienen una religión, o bien tienen una religión llena de normas que hace que su conducta sea mejor que la conducta de muchos cristianos. Y si se mueren, se van al infierno, y se va al infierno su entorno, porque el portarse bien no está diciendo absolutamente nada. Porque el mensaje de salvación es un mensaje para ser predicado. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, dice, cuando le dijeron, ¿qué hacemos? Pórtense bien. No. ¿Qué hacemos? Te tenés que arrepentir. Y después de arrepentirte de tus pecados, para que el Señor te perdone, te vas a bautizar. Porque si te arrepentiste de verdad de tus pecados, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a querer identificar con esa nueva vida, con ese Salvador. Y vas a recibir el Espíritu Santo, que es el que te va a capacitar, el que te va a recordar, el que te va a enseñar. El plus del Espíritu Santo para nosotros es el que abre nuestro entendimiento a las cosas espirituales, el discernimiento para saber qué viene de Dios y para también saber qué no es de Dios. Y dones para la edificación de la iglesia. Entonces dice el versículo 40, con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación, de este mundo, de esta generación que cada día peca más, cada día se corrompe más, y solamente el Evangelio tiene el poder de salvar a una persona, de sacarla, estando en el mundo, sacarla del mundo, como el Señor ha hecho con nosotros. Por eso el Señor también dice que nosotros no seamos amigos del mundo. También dice que nosotros no permitamos que el mundo nos meta en su molde para parecernos al mundo. ¿Que nos puede parecer atractivo y engañoso todo lo que hace el mundo? Sí, claro, porque estamos en la carne. Pero el Señor ha hecho de nosotros un pueblo que tiene otra tarea. Así que el versículo 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Fíjense que el Evangelio tiene que ser recepcionado por la persona. Tiene que tomar la decisión y tener el proceso que el Señor da de arrepentimiento, porque la palabra de Dios es la única que puede sacar la oscuridad
que ha puesto Satanás en el entendimiento de las personas. Por eso debe ser predicado el Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje espiritual de poder que rompe las barreras de oscuridad. Así que con palabras testificaba, recibieron su palabra, fueron bautizados, pero acá hay un shock en la primera iglesia. Se convierte en 3.000 personas. En la primera predicación, 3.000 personas. Pero encontramos aquí que en la primera etapa habían 120. Y era un momento donde la gente había llegado a una fiesta que supuestamente era espiritual, a buscar de Dios, al templo, venían de distintos lugares y se encuentran con algo mucho más grande de lo que habían venido a buscar. Porque empiezan a encontrar prodigios, señales, personas hablando en otras lenguas las maravillas de Dios. Los que se oponen y se burlan, pero también encuentran a Pedro predicándoles y hablándoles de Jesucristo y de los profetas y de todo lo que estaba escrito en la palabra para ellos y que se había cumplido en ese momento, y ellos creen. Y aquí sucede algo extraordinario porque recibieron 3.000 almas y se bautizaron. Y el proceso, cuando le dicen a Pedro, ¿qué haremos, hermanos? Arrepiéntanse para el perdón de pecados, bautícense para identificarse con Cristo y van a recibir el Espíritu Santo. Van a encontrar en distintas versiones distintas palabras, porque en algunas dice, por ejemplo, aquí dice, se dedicaban continuamente. En el versículo, yo estoy en el 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Pero ustedes van a encontrar otras palabras que es perseverar, ¿verdad? ¿Alguien la tiene por ahí? Y no sé si habrá alguna otra. Asiduamente. Fíjense. Y se dedicaban continuamente. Esta tarea es para la iglesia. Esta tarea es para los que tenemos a Cristo y predicamos el Evangelio y hay conversiones. Porque es la tarea que nos ha dejado el Señor y que cuando nosotros obedecemos fielmente a la palabra de Dios, hay frutos de salvación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros vemos todo al revés? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, no, yo no hablo, solo mi conducta? Yo predico con mi testimonio. ¿Qué pasa si yo digo, no, yo no me bautizo, yo no me identifico, o sea, yo no necesito bautizarme para identificarme como cristiano? ¿Qué pasa si yo me voy oponiendo y digo, sí, la Biblia, yo leo la Biblia, pero en realidad lo que escucho son sermones o escucho música cristiana o leo libros y justifico por ahí lo que no quiero hacer porque en realidad estoy en una situación cómoda, entonces no me quiero sentar a orar, a meditar, y yo digo, sí, todo es verdad igual, el libro del hermano tal, las canciones que son hermosas, los sermones que predicó otro hermano, y empiezo a ver aquí que dice que estaban todos juntos. Sí, pero tampoco quiero que andemos todos pegoteados. Y hago rancho aparte. Y yo me muevo solo. O peor aún, sectorizo la iglesia. Y aunque no lo quiera creer, a veces estoy armando divisiones por grupos. Y está el grupo, como el mismo apóstol Pablo decía en un momento, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de...
y el más espiritual decía, no, yo de Cristo. El Señor nos deja en una enorme lección aquí, porque dice, los que habían recibido, 41, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. El Señor había dado la autoridad a los apóstoles. Entonces, cuando encontramos en el 42, dedicación continua, un liderazgo que no permite que se pierda el tiempo. Un liderazgo que marca el camino doctrinal y todo lo que se tiene que hacer y lo que el Señor les ha mandado, porque pertenece al reino de Dios. Entonces dice, a ver, se dedicaban continuamente, dedicados continuamente. El apóstol Pablo decía en Efesios, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos. ¿Y a qué se dedicaban continuamente? A las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles estaban ocupados en instruir a la iglesia porque el Señor se los había encomendado. Pero además dice, se dedicaban, estamos hablando de los 3.000 que aceptaron a Cristo. Así que se añadieron aquel día como 3.000 y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Se dedicaban continuamente a la comunión. Se dedicaban continuamente al partimiento del pan. Se dedicaban continuamente a la oración. ¿Qué pasa en una sociedad cuando de golpe se empieza no una filosofía y buscar seguidores y un sistema de pensamiento, sino cuando una comunidad que es la Iglesia de Cristo empieza a obedecer la palabra, cuando toma el Evangelio y dice, este es un Evangelio de poder, el Señor dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, y se empieza a manifestar el poder del Espíritu Santo sobre 1, sobre 2, 3, 5, 10, 15, 100, 120, 3.120 en un solo día. Sacude una comunidad. No pasa inadvertido que miles de personas reaccionen espiritualmente. No pasa inadvertido, pero para el enemigo tampoco. Porque estamos hablando del campo espiritual. Entonces dice, sobrevino temor a toda persona. Es un shock. La iglesia fue creada y asentada e instruida por Dios, por el Señor Jesucristo, los apóstoles, con el Espíritu Santo, para causar conmoción. Porque el Evangelio rompe las barreras de la maldad. Así que encontramos aquí que dice que no perdían el tiempo. No era una iglesia ociosa, una iglesia perezosa. Esa era la iglesia, la primera iglesia, la primitiva. Pero perdemos mucho el tiempo, estamos desenfocados mucho tiempo. Hay un montón de cosas que nos dispersan y nos quitan el objetivo verdadero, que es ganar personas para Cristo, que es aprender de la palabra, que es compartir con los hermanos. Partir el pan, recordar al Señor, orar, juntarnos a orar, porque dice que estaban en comunión. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Los apóstoles no estaban buscando ser aprobados haciendo milagros o confirmados por los milagros. Ellos llevaban el mensaje de salvación. En cambio, el Señor Jesucristo, cuando Pedro predicó, les dice, Jesucristo, varón confirmado por Dios, por medio de milagros, por medio del poder de Dios, por medio de maravillas, por medio de señales, hasta con la voz audible de Dios.
con la manifestación del Espíritu Santo, fue confirmado por Dios a la vista de todos. Pero ellos hoy tenían un mensaje que predicar, también tenían dones, y donde el Espíritu les indicaba, ellos hacían lo que tenían que hacer. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo también dijo, yo vine a hacer lo que mi Padre me mandó que haga y lo que mi Padre me mandó que diga. Así que la iglesia de Cristo, pero no la iglesia de Cristo hablando los pastores para no, cada uno que es hijo de Dios tiene la tarea de hacer lo que el Señor nos manda hacer en su palabra. Entonces no podemos decir, no, esta iglesia, lo que pasa que los pastores, lo que pasa que los líderes, Yo soy responsable ante Dios de la palabra escrita y se me va a pedir cuenta. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Esto no es el comunismo. Sabemos que no es comunismo, ¿no? Si hay algo, porque esto fue una situación especial, momentánea, 3.000 personas que venían de todos lados, de golpe no tienen dónde quedarse, no tienen dónde comer, no tienen trabajo, habían venido a la fiesta y de golpe se encuentran con Jesucristo. Y ahora fueron instruidos, discipulados, bautizados, capacitados, y tienen que volver a su lugar. Y empieza la gran comisión. Entonces aquí encontramos que si hay algo que caracteriza a los hijos de Dios y a la iglesia de Cristo, es la generosidad. Un hijo de Dios no puede ser tacaño. Un hijo de Dios no puede ser avaro. Un hijo de Dios debe tener la marca de Jesucristo, de un Dios generoso, de un Dios, de un Señor que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué nos muestra esto? Señor, todo es tuyo. Porque acá no aceptaron a Cristo solamente gente pobre, ignorante. Acá aceptaron a Cristo fariseos, sacerdotes, políticos, gente rica de distintos lugares, gente del pueblo, soldados, de todo. 3.000 personas. 3.000 personas tenían que ser discipuladas, 3.000 personas tenían que dejar su vida antigua atrás para empezar a conocer al Señor Jesucristo. El gran secreto del Evangelio es conocer a Cristo. El gran secreto del Evangelio es reflejar a Cristo. Entonces, cuando encontramos acá, vendían todo, día tras día, continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, hallaban favor con todo el pueblo y el Señor seguía añadiendo a los que se iban convirtiendo. Una iglesia que obedece al Señor, que se parece al Señor, gana almas. Y genera compromiso. Vayamos donde vayamos, a la iglesia que vayamos, preguntemos, hay un gran movimiento de cristianos yendo de iglesia en iglesia. Algunos llevan 4, 5 iglesias, 6 iglesias en 2 años. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no tenemos discípulos, porque no tenemos por quién orar, porque no hemos ganado personas para Cristo para discipular, porque no predicamos el Evangelio, porque en vez de estar continuamente ocupados, estamos continuamente ociosos. ¿Sabe por qué tenemos sillas vacías? Porque no predicamos el Evangelio. ¿Saben cuántos inconversos acá hay? Ninguno. Y el Señor nos está garantizando acá, nos está garantizando que si nosotros seguimos los pasos apostólicos que Él nos dejó, conversiones va a haber.
¿Y saben qué pasa si nosotros practicamos la comunión entre nosotros sin evangelizar? Nos vamos a empezar a pelear entre nosotros. Porque no nos vamos a poder estar ocupando a enseñarle la palabra de Dios a alguien, no vamos a enseñarle a nadie sobre el partimiento del pan, no vamos a enseñarle a nadie sobre la oración y la necesidad que tenemos. Cuando nosotros leemos esto como románticamente nos parece tan lindo porque es lindo. Pero cuando empezamos a ver dentro nuestro qué es lo que estamos haciendo en pos del reino de Dios, nos da vergüenza. Ese es el problema. Creo que nos ha contaminado el mundo en el egoísmo. El porque quiero, porque puedo, porque me lo merezco. ¿Alguna vez hizo alguien una pregunta aquí en nuestra congregación y dijo esto, que a mí me quedó marcado? Si nos damos vuelta y nos miramos entre todos y tenemos que decir, a ver, de todos los que están acá, en mi tarea para el reino, yo traje a tal. ¿Cuántos tenemos? El Señor nos está garantizando almas salvadas. El Señor dice que Él se encarga de añadir, de hallar favor. Fíjense lo que dice el 47, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. Antes decía, sobrevino temor a toda persona. Si la iglesia tiene poder, causa una convulsión y la gente va a venir. Pero si yo soy también la iglesia y manifiesto el poder de Dios en mi vida, va a causar lo mismo, gracia para conmigo. A veces escuchamos decir cuando alguien aceptó a Cristo, no termino de confiar en ese porque, no sé, porque era un delincuente, porque era un pecador, porque estuvo preso. Las almas a los ojos de Dios tienen el mismo valor. Algún día en el cielo se van a terminar los sectarismos de aquí en la tierra y el Señor va a poner a cada uno en el lugar con justicia que Él considera que van a estar. Algún día los que hoy se creen más que otro hermano van a estar por debajo del otro simplemente porque el Señor va a premiar. Ojalá todo lo que hacemos lo hagamos bajo la guía del Espíritu Santo. Como el Señor hizo con los apóstoles, los instruyó en el Espíritu Santo. Ojalá nuestra alabanza sea en el Espíritu. Ojalá nuestras oraciones sean en el Espíritu, bajo la guía del Espíritu. Nuestra meditación. Cuando leemos Hechos 20, el apóstol Pablo dice, he tenido un solo mensaje para judíos y griegos por igual. Fíjense, el mensaje nunca cambió. Nunca cambió. La necesidad de arrepentirse, esto es Hechos 20, 21, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo no estaba entre los apóstoles. Él conoció a Cristo después. Y sin embargo, cuando él predica lo mismo que el Señor le dejó a los apóstoles. Y él después dice, yo fui constituido apóstol a los gentiles. Y cuando predica igual que Pedro. Y cuando vemos a otros predicando, volvemos a encontrar lo mismo. En Juan, Hechos 2:38, que Pedro, que lo leímos recién, dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo.
el Señor pone autoridad. El Señor pone autoridades en cada congregación. La comunión es para que nosotros neguemos nuestros egos, para que no seamos egoístas. Cuando dice que nos congreguemos, cuando tenemos la cena del Señor, cuando hay dones y tareas para hacer, el Señor nos está hablando de que hay una doctrina a seguir que no ha cambiado. Cuando se habla de nuevos convertidos, se habla también de personas a discipular, que a su vez repliquen lo mismo que han hecho los apóstoles, que en algún momento ya no estuvieron más, como pasa con nuestras congregaciones. Hubo ancianos que ya no están y hubo generaciones, y ahora los que éramos niños hace unos años somos más grandes, y hay otros más grandes que yo, y así sucesivamente. Pero el Evangelio es el mismo. El apóstol Pablo, con todo lo que él tenía, él termina diciendo en Filipenses 3:7, él hace en los versículos anteriores una lista de todo lo que él era en el mundo y él dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Fíjense de qué se trata el Evangelio, el reino de Dios. Conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo dice, a ver, todo lo que para mí era ganancia, todo lo que yo tenía con los trofeos en mi casa, con todos mis títulos, los cuadritos en la pared, todo. Dice, yo he hecho una estimación. Yo hice una evaluación, una estimación, coticé todo eso y el resultado me dio, en comparación del amor de Cristo, eso es pérdida. Dice, más, yo estimo como pérdida todas las cosas. Entonces eso nos está mostrando cómo era la iglesia primitiva. A ver, esto es por el reino de Dios, por Cristo, ¿tengo que vender mi casa? ¿Lo estamos necesitando? Sí, es del Señor. Todo es del Señor. Una vez alguien nos decía, ¿vos querés saber de quién es tu casa? Y sí, es mía. Dejá de pagar los impuestos, dice un tiempo y te vas a enterar de quién era. Así funciona el mundo. En cambio, el Señor dice, Pablo dice, a ver, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, lo he perdido todo y lo considero como basura. En lo que muchas veces nosotros estamos apoyados, en nuestras profesiones, en nuestros bienes, en nuestros títulos. Pablo dice, todo lo que yo era. Pablo tenía un futuro muy prometedor. Fariseo, un hombre público, rodeado de famosos, estaba cercano al poder. Y él dice, basura. Todo basura para ganar a Cristo, que es todo. Así que, fíjense el valor que tiene para nosotros la iglesia. Porque el Señor también dice, en Efesios, que yo les decía, ¿qué cosas tenemos en común como iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosas tiene en común cada hermano en Cristo de la iglesia que el Señor formó? Díganlo fuerte con la misma fe que proviene de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos la misma palabra de Dios. El mismo bautismo con el que nos identificamos con Cristo. ¿Qué más tenemos en común? Eso está todo en Efesios 4, del 1 al 6. El mismo Señor. Ahí están los tres. Dice el mismo Señor, el mismo Dios y Padre y el mismo Espíritu. La misma palabra, el mismo bautismo, la misma fe. Y faltan. Somos parte del mismo ¿qué? Cuerpo
tenemos la misma esperanza, la misma vocación. Y Pedro también dice, y también tenemos las mismas dificultades que van sucediendo en todo el mundo en distintas épocas, a todos. Cuando yo me identifico con Cristo, seguramente voy a ser perseguido, dijo el Señor. Somos una gran familia. Para siempre. No se rompe. Y cada alma que ganamos para Cristo hace que tenga sentido la muerte de Cristo. Y nos agrega tarea para obedecer y para ver cómo es la experiencia espiritual que se nos ha dejado para el reino de Dios. Y los dones. Y motivo de alabanza. Imagínense una iglesia que alaba a Dios, pero que ha perdido los motivos. Si gran parte de los motivos están en la salvación de almas, y nosotros alabamos porque somos almas salvadas, pero uno de los grandes motivos del cambio, de la conversión, de la transformación que genera el Evangelio en nuestras vidas, es ver almas salvadas, porque termina diciendo eso, después de la alabanza venía eso, porque el Señor añadía, hacía que hallemos favor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé un corazón obediente. Que nos podamos quedar con este versículo 42 que dice, y se dedicaban continuamente, dedicación continua, a la receta que nos dio Dios de cómo es la iglesia. Solamente hacemos hincapié en este pequeño párrafo para mostrarnos cómo es la iglesia bajo la guía del Espíritu Santo que el Señor dejó establecida para siempre. Así que el Señor nos dé el valor, también nos ayude a arrepentirnos de lo que no hemos hecho, a mirar para adelante. Como decía el apóstol Pablo, ya no miro para atrás, miro hacia adelante.